Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. En esta ocasión les presento Preguntas y Respuestas, parte 8. Antes de continuar, les recuerdo que si desean participar en esta dinámica, pueden dejarme su pregunta en los comentarios. Responderé una pregunta por video y cuando reúna suficientes, haré un video de preguntas y respuestas. Ahora sí, vamos a comenzar. Jugando con Maru pregunta, ¿alguien tiene un auto exclusivo? Sí, el auto llamado Maybach Excelero fue creado por la empresa Fulda como prototipo para probar un nuevo tipo de neumáticos. Solo se creó una unidad y tiene características nada despreciables, como una potencia de 700 caballos de vapor y una velocidad máxima de 350 km por hora. Este exclusivo auto fue comprado por un rapero estadounidense llamado Birdman en el 2011 por un precio de $8 millones. El Tipo Films pregunta, ¿cuáles son los cuadros de arte que han sido robados y aún no se han recuperado? A lo largo de la historia, ni siquiera el arte se ha salvado de los delincuentes, que han robado varios cuadros y hasta el momento siguen perdidos. Algunos de esos cuadros son los siguientes. La Adoración, obra del periodo barroco creada por el pintor italiano Caravaggio, fue extraída del Museo de San Lorenzo en Sicilia en 1969 y está valorado en $20 millones. Aún no se ha recuperado, pero existen rumores que fue destruido poco tiempo después de ser robado. Robo masivo en el 2010. En el año 2010, las pinturas Paloma con guisantes de Pablo Picasso, La Pastoral de Henri Matisse, Olivos cerca del estanque de George Braque, Mujer con abanico de Amedeo Modigliani y Naturaleza muerta con candelero de Fernand Leyer fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París el 20 de mayo del 2010. Expertos en arte aseguran que el valor de las 5 pinturas alcanza los 200 millones de euros, aunque las autoridades se vieron más austeras, bajando el valor a 100 millones. Un año después, en el 2011, arrestaron al presunto ladrón, un hombre llamado Geraint Tomic, mejor conocido como el Hombre Araña. Sin embargo, las pinturas no han sido localizadas. Base with Vizcaria. Esta pintura de Vincent Van Gogh fue robada del Museo Mohamed Mahmoud Kali, ubicado en El Cairo el 21 de agosto del 2010. Dicha pintura está valuada entre 50 y 55 millones de dólares y obviamente no ha sido recuperada. AXL, cosas de videojuegos Alex pregunta, ¿cuál es el primer fósil encontrado? El primer fósil registrado en la historia se llama Scrotum humanum y creo que no es muy difícil traducir ese nombre al español, ya que es bastante claro. Además, su peculiar forma, muy parecida a cierta parte de los genitales masculinos, no deja mucho a la imaginación. El descubrimiento de este fósil se registró en 1677, interpretado como el resto petrificado de un elefante o de un gigante humano. Así es, amigos curiosos, de un gigante humano. En ese tiempo se pensaba que en el pasado habían existido seres humanos gigantes. Sin embargo, en realidad, este fósil es el fémur de un dinosaurio, que curiosamente tiene parecido con cierta parte del cuerpo masculino. 86 años después, en 1763, el naturalista Richard Brooks hizo esa aclaración. Como dije antes, el Scrotum humanum es el primer fósil registrado en la historia, aunque los paleontólogos piensan que seguramente antes de 1677, la humanidad ya había encontrado otros fósiles, pero como no sabían lo que eran, simplemente no le dieron importancia y no los registraron. Axel Montes de Oca pregunta, ¿cuál es la película menos taquillera de la historia? Es importante aclarar que este dato se obtiene haciendo una comparación entre el presupuesto utilizado para la realización de la película y el dinero recaudado en taquilla. Aclarado ese punto, la película menos taquillera de la historia del cine es Las aventuras de Pluto Nash, película del 2002 protagonizada por Eddie Murphy, una historia futurista ambientada en el año 2087, donde un antiguo contrabandista llamado Pluto Nash es el dueño del club nocturno más popular en la Luna. El problema surge cuando el protagonista se niega a vender su club nocturno a un mafioso llamado Rex Crater, que busca ser el dueño de la mayor cantidad de terreno lunar. Esta superproducción costó $100 millones,
pero eso a nadie le interesó, porque solo recaudó $4.400.000, es decir, solo recaudó el 4.4% del costo total de la película, haciéndola un completo fracaso. Alexander González pregunta, ¿cómo se inventó la calculadora? Técnicamente, la primera calculadora de la historia fue el ábaco, inventado en la época mesopotámica hace aproximadamente 5000 años, aunque tiempo después surgieron otras versiones en China, en Japón, en Roma y en la India. Actualmente, el ábaco sigue siendo utilizado en la India y en China, donde es conocido como Xuan Pan. Varios siglos después, en 1623 en Alemania, Wilhelm Schickard inventó la primera máquina para sumar, un aparato grande lleno de palancas al que se le llamó reloj calculador, y era capaz de sumar y restar números de 6 dígitos. 19 años después, en 1642, Blaise Pascal desarrolló en Francia un nuevo aparato que fue patentado con el nombre de Pascalina un año después, en 1645. Con la Pascalina, además de sumar y restar, también se podía multiplicar y dividir. En 1706, el alemán Gottfried Leibniz perfeccionó la Pascalina, colocando un cilindro conocido como rueda de Leibniz que facilitaba su uso. En 1902, el estadounidense James L. Dalton realizó una gran innovación a las calculadoras, reemplazando las palancas por botones parecidos a las teclas de una máquina de escribir. En 1957, IBM creó la primera calculadora comercial completamente electrónica. Se trataba del modelo IBM 608, que no era precisamente una calculadora de bolsillo y tampoco era nada barata, ya que costaba nada más $80.000. Al mismo tiempo, en Japón, Casio desarrolló la primera calculadora eléctrica, el modelo 14A, que está catalogado como la primera calculadora relativamente compacta. Y digo relativamente porque en realidad estaba pegada a un escritorio. En esa época, las calculadoras eran grandes y necesitaban estar conectadas a la corriente. Por eso, durante la década de 1960, se trabajó en el desarrollo de calculadoras que no dependieran de la electricidad. De esa manera, en la década de 1970, aparecieron las primeras calculadoras portátiles que usaban baterías recargables. Algunos de esos modelos fueron la Sanyo ICC 0081, la Canon Pokertronic y la Sharp QT8B. Tiempo después se desarrolló el circuito integrado y los microchips, que aumentaron la capacidad para realizar cálculos complejos de trigonometría, logaritmos, funciones, etc. Uno de los primeros modelos con circuito integrado fue la MK6010 de Mostec. En 1973, en Texas, se puso a la venta la primera calculadora científica, el modelo SR10. Y finalmente, con el paso de los años, se crearon las calculadoras con paneles solares, que ya no utilizaban baterías. Josué Jiménez pregunta, ¿cuál es el país más antiguo y cuál es el país más reciente? San Marino es el país más antiguo y curiosamente también es el país más pequeño del mundo. Se encuentra completamente rodeado por Italia y fue fundado el 3 de septiembre del año 301, o sea que está a punto de cumplir 1717 años de antigüedad. San Marino es un micropaís con una superficie de apenas 62 kilómetros cuadrados y hasta el 2009 solo tenía una población de 31.716 habitantes. Por otra parte, el país más joven es Sudán del Sur, localizado obviamente al sur de Sudán en el continente africano. Sudán del Sur declaró su independencia en el 2011. Tiene una superficie de 619.745 kilómetros cuadrados y una población de más de 8 millones de habitantes. Tristemente, Sudán del Sur también es un lugar muy conflictivo y uno de los países con mayor hambruna en el mundo. Hasta junio del 2017, aproximadamente 5.500.000 personas necesitaban alimentos urgentemente, mientras que más de 1 millón de niños sufrían desnutrición aguda. Christopher Emanuel Becerril Piña pregunta, ¿cuándo se inventó el Internet? Actualmente es imposible imaginar una vida sin Internet. Esta gran herramienta surgió en 1969 como un proyecto militar cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos buscaba una manera de asegurar las comunicaciones en caso de un ataque nuclear por parte de la URSS. De esta manera crearon el predecesor del Internet, un sistema para intercambio de archivos y mensajes llamado ARPANET, que significa Red de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados. Este sistema era utilizado sin problemas hasta
hasta que en 1975 se comenzaron a realizar pruebas con un nuevo protocolo llamado Protocolo de Control de Transmisión Protocolo de Internet, mejor conocido como TCP/IP. Para 1983, este protocolo fue activado permanentemente y tan solo 7 años después, en 1990, ARPANET dejó de funcionar. El protocolo TCP/IP permitió conectar muchos más ordenadores a la creciente red. Finalmente, en la década de los 90 surgió la Red Informática Mundial, o World Wide Web, el famoso www presente en la dirección de cualquier sitio web, y que es como conocemos a Internet en la actualidad. Alexis Noé Ramos Ayala pregunta: ¿por qué se llama planeta Tierra si la mayoría es agua? ¿No debería llamarse planeta agua? La superficie de nuestro planeta está cubierta por un 70 o 75% de agua aproximadamente. Entonces, ¿por qué se llama planeta Tierra y no planeta agua? Recordemos que los planetas del sistema solar reciben su nombre en honor a los dioses de la mitología griega y la mitología romana: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e incluso Plutón, aunque ya no es un planeta. Y la Tierra también sigue esa regla. Nuestro planeta se llama Tierra no por la cantidad de tierra o agua que hay en él, sino porque en la mitología griega existe una deidad llamada Gea, considerada la diosa de todo o madre universal. Además, la palabra Gea significa tierra. Por eso, al supercontinente que ocupaba nuestro planeta hace millones de años se le llama Pangea, que significa toda la Tierra. Así que se podría decir que el verdadero nombre de nuestro planeta es Gea, que significa tierra. Pero aún así, si nuestro planeta recibiera su nombre basándose en la cantidad de agua o tierra que hay en él, igualmente recibiría el nombre de Tierra. ¿Pero por qué? Recordemos que al principio dije que la superficie de nuestro planeta está cubierta por un 70 o 75% de agua. Pero ahí está el detalle: el agua solo cubre la superficie. Debajo de toda esa agua hay más superficie sólida. Así que en realidad nuestro planeta está conformado por más superficie sólida que líquida. Pongamos un ejemplo: si pudiéramos separar el agua y la tierra de nuestro planeta y colocarlos en recipientes separados, la tierra ocuparía una cubeta, mientras que el agua apenas llenaría un vaso. Alexis Amaro pregunta: ¿cuál fue la primera pintura? Se piensa que una serie de pinturas encontradas en la cueva de Nerja, ubicada en Málaga, en España, podrían ser las primeras pinturas rupestres de la historia. Una pintura rupestre es un dibujo o boceto prehistórico plasmado en rocas o cavernas. Las pinturas encontradas en la cueva de Nerja representan animales. Los historiadores aseguran que dichas pinturas tienen aproximadamente 42.000 años de antigüedad. Amigos curiosos, si este video les gustó, apóyenme compartiéndolo con todos sus conocidos. Por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.